Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que contamos contigo y con tu poder para superar todas las cosas, Señor. Que eres tú quien nos fortalece, Señor, y que en ti no hay nada, nada imposible, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos esa fortaleza, Dios. Y ahora disponemos nuestro corazón para escucharla, Señor, para ser enseñadas en esta mañana, Dios, para que tú nos confrontes, Dios, para que tú seas instruyéndonos, Dios, y corrigiéndonos en lo que necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu infinito amor. Gracias porque tu poder reposa en nosotras, Señor. Aún sin merecerlo, contamos con Él. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Buenos días, hermosas mujeres. Dios me las bendiga, las guarde. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana. Gracias por este nuevo día. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Y queremos poner este tiempo en tus preciosas manos y pedirte que nos des sabiduría y entendimiento, Padre amado, para poder comprender tu palabra, Señor, para poder aprender cada día más de ti, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy bonito que tiene como título el contentamiento. Está en Filipenses 4, del 10 al 13. Vamos primero a ver qué significa contentamiento. Entonces dice que contentamiento es una aceptación gustosa a lo que Dios establece para nuestra vida. La Real Academia dice: contento, alegre, feliz, satisfecho, acción o efecto de contentarse. Y el diccionario bíblico dice arqueo con K, que significa ser suficiente, fuerte, estar satisfecho, contentado con. Y también autarqueia, también con K, que significa satisfacción con lo que uno tiene. Vemos que estamos en una época en la cual el contentamiento no es popular. Por eso un escritor antiguo dice que el contentamiento es una joya muy valiosa y por lo tanto muy difícil de encontrar. Porque así es, la publicidad actual lo que nos vende es todo lo contrario. No te conformes, tú mereces más, tú eres más. Entonces, para nada nos están llevando al contentamiento, sino todo lo contrario, a cada vez crearnos necesidades que no tenemos, que realmente cosas que no necesitamos. Dicen que el sueño americano es gastar la plata que no tenemos en cosas que no necesitamos para mostrarle a la gente que no le interesa. Ese es el sueño americano. ¿Y cuántas veces no caemos en esa mentira? En endeudarnos para comprarnos cosas que después vemos que realmente no necesitamos. O nos ponemos metas y decimos: yo voy a ser feliz cuando tenga una finca. Yo voy a ser feliz cuando compre una casa más grande. Yo voy a ser feliz cuando tenga un carro mejor, el carro del año. Y después, si Dios no lo permite y llegamos a tener esas cosas, nos damos cuenta que esas cosas tampoco nos dan la felicidad. O sea, el contentamiento no es lo que tengamos. El contentamiento viene por a quien pertenecemos. El Señor es el único que puede llenar esos vacíos que tenemos y que queremos llenar con cosas y que queremos llenar, no sé, compitiendo. Eso no es el contentamiento. Y también tenemos que aprender a que el contentamiento no es resignación,
porque la resignación es, por ejemplo, cuando vemos que el techo se nos va a caer y nos quedamos ahí esperando que se nos caiga. Eso es resignación. Entonces, el contentamiento no es eso. Vamos primero que todo a ver el primer punto que dice: el contentamiento reconoce la providencia de Dios. Entonces, Filipenses 4, 10 y parte del 11. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo fue el escritor de Filipenses, la carta de los Filipenses. Entonces, él está muy agradecido. Dice: en gran manera me gocé en el Señor. Se gozó en el Señor, le dio la gloria a Dios, porque él entiende que todo viene de la mano de Dios. Dice: porque habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, los filipenses, por razones que aquí no están explícitas, no le habían podido mandar nada. No sabemos por qué. Pero dice que habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. El apóstol es agradecido y dice que él está muy agradecido por esa ofrenda y que no les está no los está regañando, por decir así, porque no le habían mandado nada. Él entiende que no habían podido, que ellos tenían toda la voluntad, pero que no habían podido. Dice: pero os faltaba la oportunidad. Entonces ahí es donde él conoce que la providencia es de Dios. Él tiene tranquilidad, tiene paz, tiene gozo en su corazón por haber recibido esa ofrenda en ese momento, y sabe que si la pudo recibir es por la misericordia de Dios, por la voluntad de Dios, y que si no la había podido recibir antes es porque Dios tampoco la había permitido. O sea, él descansa y tiene contentamiento en la providencia de Dios, en que todo es por la voluntad de Dios, y que siempre es la voluntad de Dios la que reina. Porque también lo dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros podemos tener todos los proyectos del mundo, podemos tener muchos sueños, pero solamente el Señor es el que da la última palabra si se van a cumplir o no, si vamos a poder cumplir esos proyectos o no. Veamos esta época. No nos imaginábamos que se fuera a alargar tanto y no sabemos hasta cuándo irá a durar. Todo esto del virus, todo esto, pero debemos tener contentamiento y descansar en que es voluntad de Dios, que si Dios lo ha permitido es por algo. Él tiene un propósito que nosotros no sabemos, pero que tenemos que tener paz y debemos orar y pedirle al Señor que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en que Dios es el que tiene el control absoluto de todo. Nada se sale del control de Dios. Y el apóstol Pablo lo reconocía y se lo da a entender a los filipenses en su carta. Y también en el 11 dice: no lo digo porque tenga escasez. O sea, él está muy agradecido por esta ofrenda y reconoce que no es falta de interés de los filipenses, sino que no habían tenido oportunidad. Pero también dice: no lo digo porque tenga escasez. El Señor es el que le ha dado la provisión. El Señor es el que lo ha sostenido durante todo este tiempo, a pesar de no haber recibido ofrenda. Entonces, Él es agradecido y también les dice: no lo digo porque tenga escasez. O sea, estoy agradecido con ustedes, pero si no lo hubieran podido mandar, de alguna manera Dios me hubiera suplido. Entonces, qué bendición esta actitud tan hermosa y ese contentamiento que tiene Pablo. Vemos en nuestro segundo punto que dice: el contentamiento se aprende. En el versículo 11 dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El apóstol Pablo reconoce
que ese contentamiento y esa actitud tan linda no viene de Él, no nació con Él, ni con Él como él, si lo dice el apóstol Pablo, como nosotros somos iguales humanos y ninguno de nosotros tiene ese gen del contentamiento. Eso no está en nuestro ADN, al contrario, somos inconformes por naturaleza. Por naturaleza. Queremos tener las cosas, no nos conformamos con nada, siempre queremos más. Si sale el televisor de 100 pulgadas y tenemos uno de 55, entonces ya vemos al vecino que tiene el de 100 y ya empezamos a anhelar y, ay, yo también quiero el televisor que es que allá se ve más lindo, porque así somos inconformes. Eso es nuestra naturaleza. Pero lo que está hablando el apóstol es que el contentamiento se aprende. El contentamiento es una escuela, es un proceso. No es como ahora todo lo queremos instantáneo. Queremos meter las cosas al microondas y que al minuto, a los 2 minutos ya esté saliéndole humo. Entonces dice, nosotros tenemos una ansiedad en lo instantáneo. Y aprender a vivir cualquiera sea nuestra situación es un proceso. El contentamiento es un proceso que nos dura toda la vida. A veces pensamos que vamos en un nivel alto de contentamiento, pero el Señor permite alguna situación en nuestra vida y nos damos cuenta que me falta, que tengo que seguir aprendiendo a estar contento. Y no significa que no podamos estar tristes. Claro que tenemos situaciones que nos dan tristeza, pero ese contentamiento está dentro de nuestro corazón. Ese contentamiento es saber que Dios, a pesar de la circunstancia difícil que estemos pasando, está a nuestro lado, nos está consolando. Porque la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se apiade de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor Jesús se compadece de nosotros. Ese es nuestro contentamiento, ese es nuestro consuelo, saber que sí vamos a pasar situaciones difíciles, de escasez muchas veces, de enfermedad, en otras, pero que el Señor es el que está ahí sustentándonos, que podemos descansar en que Dios no está por allá lejos, sino que está con nosotros. Es más, en nosotros, es a través del Espíritu Santo que estamos aprendiendo contentamiento en cualquier situación que esté pasando en nuestra vida. Solo Dios la conoce. Muchas veces perdemos el contentamiento podría llamarse hasta tonterías, porque se me partió una uña y ya se me están dañando mis uñitas y yo empiezo a estar triste, pero no, sí debemos reconocer, sí, Señor, yo reconozco que estoy triste, Padre, pero fortaléceme, ayúdame. Y el Señor nos va a dar ese contentamiento, ese consuelo, porque Él nos ama. Y por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Entonces, gloria a Dios por eso, porque el Señor es el que nos va enseñando ese contentamiento y eso no se aprende de un día para otro. Es toda a lo largo de nuestra vida, cada vez con la ayuda de nuestro Dios iremos escalando un paso más en el contentamiento, en la paz. Entonces, bueno, vemos que el segundo punto es el contentamiento, se aprende. Es algo que tenemos que aprender, que no viene con nosotros. El tercer punto dice, el contentamiento no depende de las circunstancias. Dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo esto con toda la autoridad del mundo, porque
muy lindo ver estas palabras, pero cualquiera que no conozca la condición de Pablo diría, uy, no, yo creo que este hombre está escribiendo esto en una cabaña a la orilla del mar, tomándose una piña colada, no sé, un jugo, una limonada. No, Pablo estaba en una cárcel, y no en cualquier cárcel. Sabemos que las cárceles de esa época eran húmedas, estaban encadenados, eran unas condiciones muy tristes, pero Pablo está escribiendo del contentamiento. Es algo que solamente el Espíritu Santo de Dios le podía dar. Y él ha aprendido, él ya ha aprendido esta lección. Él ha aprendido a no quejarse, a no poner su mirada en las circunstancias, a no tener, ¿cómo se llama? Lástima, tristeza por él mismo, autoconmiseración y decir, ay, pobrecita yo, es que porque a mí me tocó esto, porque yo estoy viviendo esto y en cambio mi hermana sí, mire la situación. No, él no se está comparando con nadie. Él sembró un jardín en su prisión, en su celda. Él sembró un jardín. Y asimismo nosotras en nuestra circunstancia, lo último que debemos hacer es compararnos y sentirnos miserables. Al contrario, es una oportunidad para decir, para resaltar lo bueno, para ver la misericordia de Dios, porque dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El Señor, Él reconoce que Dios le ha enseñado todo eso, porque no solamente hay que tener contentamiento y aprender contentamiento en la escasez, sino también hay que aprender contentamiento y humildad en la abundancia. No sabemos cuál de los dos extremos es más peligroso, porque hay muchos millonarios que se han suicidado. Y uno dice, ay, pero ¿cómo fulanito, ese cantante de Nirvana, que uno ve que era un hombre joven, simpático, con mucho talento, y se suicidó? Uno dice, pero ¿por qué? Pero solamente, primeramente, él no tenía a Dios. Y si no tenemos a Dios, podemos tener mucha riqueza, pero esas riquezas no van a llenar ese vacío que tenemos. No nos van a dar ese contentamiento que necesitamos cada día. Solamente nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, nos puede dar ese contentamiento, no importando la circunstancia. Podemos tener una circunstancia muy difícil, pero el Señor está ahí. El Señor es el que nos fortalece. Y Él, a través de su palabra, de su bendita palabra, nos va a dar esa fortaleza para poder sobrevivir a esas circunstancias. Que no dependamos de nuestros bienes, que nuestro contentamiento no dependa de si tengo una casa grande, porque también lo podemos ver, que hay personas que no tienen muchos recursos, pero son ricas en contentamiento, que viven contentas, que viven agradecidas con Dios por lo que tienen, que ellos reconocen que no necesitan, sí, puede que no tengan el televisor más moderno, puede que no tengan ni siquiera una sala, sino tengan ahí un butaco, pero son felices y agradecidos. Dice en 1 Timoteo 6, 6 y 7, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La piedad acompañada de contentamiento. Qué bendición saber que podemos hacer el bien y que debemos estar contentos porque el Señor, porque estamos haciendo la obra de Dios. Eso es lo que nos llena nuestro corazón. Dice la palabra en Mateo 5:16,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos da contentamiento, hermanas, mujeres. Es más bienaventurado dar que recibir. Eso llena nuestro corazón, nuestro espíritu de contentamiento. Saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. No importa nuestra situación. No nos concentremos en nuestra escasez. No nos centremos en nuestra situación difícil, sino que pensemos y seamos agradecidas. Hagamos una lista de lo que nos falta y una lista de las bendiciones que Dios nos ha dado, cualquiera que sea nuestra situación. Y les puedo asegurar que va a ser más larga la lista de las bendiciones que la lista de los faltantes. Porque el hecho de estar vivos ya es una gran bendición. El hecho de ser rescatados por el Señor, de que Dios haya tenido misericordia de nosotras, es algo que no se puede comprar. Es algo que no tiene precio. Eso es nuestro contentamiento, ese debe ser nuestro contentamiento, y por eso tenemos que llenarnos de ese amor. Y si estamos pasando por un momento difícil, eso nos va a llevar a tener más empatía por las personas necesitadas, por las personas que están pasando por una enfermedad, porque ya sabemos cómo nos sentimos, y así como quisiéramos que nos trataran a nosotras, debemos hacerlo con los demás. Y eso, ese compartir, ese dar, también en Timoteo 6, 17 dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, el Señor nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfrutemos todo eso que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado una familia, disfrutémosla. Si Dios nos ha dado una casa o un apartamento donde estemos viviendo, sea nuestro o sea arrendado, disfrutemos ese sitio, por pequeño que sea, o si es grande, disfrútelo. Si tenemos una sola matica, disfrute echándole agua a su matica. Dele gracias a Dios porque tiene agua para echarle. Démosle gracias a Dios por el sustento. Disfrutemos el alimento que Dios nos da. Disfrutemos la palabra de Dios. Disfrutemos esa bendición, ese privilegio de poder estudiar la palabra de Dios. Todas esas son bendiciones que el Señor nos da, y que muchas veces nos centramos tanto en que uno este mes no puede tener internet. Bueno, no sé, solo el Señor sabe cuál es la necesidad de cada persona. Pero si nos centramos y centramos nuestra vida en que no tengo determinado bien y se me hace la vida de cuadritos, el Señor no nos está diciendo que vamos a ser como robots sin sentimientos. Claro que tenemos sentimientos y nos podemos dirigir a Él. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero aprendamos a disfrutar y agradecer lo que sí tenemos. Lo que no tenemos, bueno, en este momento no lo podemos tener. Pero Señor, yo quiero que me ayudes a tener contentamiento con lo que tú me has dado. Gracias por este alimento. O Señor, tú sabes por qué estás permitiendo cada cosa. Descansemos en el Señor, tengamos contentamiento, no en las cosas, sino en Dios. No en lo que tenemos, sino de quién somos, del Señor. Es una bendición. Y el apóstol Pablo lo dice con toda autoridad, porque él ha pasado por muchas circunstancias. Ha sido maltratado, ha sido golpeado, ha estado en prisiones, ha estado enfermo, ha sido hasta
hasta perseguido por falsos hermanos, en fin, ha pasado por muchas situaciones, pero él ha aprendido el contentamiento, él ha aprendido a descansar en el Señor, él ha aprendido a saber que Dios está ahí en esa situación y que Dios le sustenta. Eso es una gran bendición. Además, el contentamiento, el Señor a través de todas las situaciones que permite en nuestra vida, también nos enseña a que debemos entender que Dios no nos va a satisfacer todos nuestros caprichos o nos va a decir sí a todo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está tratando en cada una de nosotras. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, muchas veces le pedimos al Señor cosas, pero Él nos dice, no, bástate mi gracia. Yo soy suficiente. Eso es lo que nos dice el Señor. Que no nos debemos dejar llevar por las circunstancias. Que el día que tenemos todo lo que queremos vamos a tener contentamiento y vamos a estar felices. Y el día que no podamos tener todo eso, entonces se nos va a derrumbar el mundo. No, el Señor a través de nuestra vida nos va enseñando que debemos tener contentamiento, que debemos ser agradecidas en todas las circunstancias de nuestra vida. Que sí podemos pasar momentos de tristeza y podemos llorar y clamar a nuestro Dios, pero que debemos tener ese contentamiento y esa seguridad de que Él está con nosotras en ese momento tan difícil, que Él está ahí y que Él es nuestro contentamiento. Entonces, hermanas, también en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué palabra tan hermosa. Ese es nuestro contentamiento. Dice, contento con los que tengáis ahora, porque Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. El Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Recuerden que la palabra dice que no nos va a poner una carga más pesada que no podamos aguantar. Y ese debe ser nuestro contentamiento, nuestra seguridad, que a pesar de situaciones adversas que Dios permite, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Ahí debe estar nuestro contentamiento, mujeres. Y también en nuestro último punto dice, el contentamiento es la suficiencia en Cristo. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué versículo tan hermoso. Y parece que es el más conocido en todo el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo ha sido mal empleado muchas veces, porque lo estamos empleando para todas las circunstancias. Pero si vemos el contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que podemos estar contentos en cualquier situación porque nuestra fortaleza viene de Dios. No es por nosotros, no es porque nosotros seamos los superpoderosos como Superman, no. Es por el poder de Dios. Cristo es el que nos da ese poder para tener contentamiento en cualquier situación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el que nos fortalece para tener el contentamiento que necesitamos. Él es nuestra fortaleza. Gloria a Dios por eso, mis queridas y hermosas mujeres, que podemos fortalecernos en el Señor. Que nuestra fortaleza no es de nosotras mismas, sino de Cristo. Que Él es el que nos da el contentamiento, la fuerza para poder estar contentos y no desmayar, para poder tener la seguridad de que esa situación que estamos pasando es para nuestro bien, para aprender más contentamiento en el Señor,
sin importar la circunstancia, sin importar los bienes que tengamos, sin importar la situación adversa. En Cristo tenemos esa fortaleza. Él nos da la fortaleza para poder salir adelante de esa situación. Él es el que nos fortalece en toda nuestra necesidad, el que nos fortalece para que podamos tener contentamiento, para que podamos tener paz y descansar en su poder. Entonces, le damos la gloria a Dios, gloria al Señor, porque hoy hemos aprendido que primero, que la providencia es de Dios y que el contentamiento reconoce que la providencia viene de Dios. Hemos aprendido que el contentamiento no viene con nosotros, sino que lo debemos aprender, que es un proceso, que es un aprendizaje día tras día a través de nuestra vida. Entonces, hermanas y mujeres hermosas, esta lección a mí me enseñó bastante. Me confrontó porque a veces creemos que ya hemos aprendido, que ya salimos graduados de la escuela del contentamiento y no, es un aprendizaje diario. El Señor nos está enseñando contentamiento día tras día para que cuando tengamos contacto con otra persona que esté pasando por un momento difícil, podamos compartir la palabra del Señor y mostrarle que solamente con Dios podemos tener ese contentamiento, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios podemos aprender a tener contentamiento, a tener tranquilidad, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, y que es una vivencia diaria a través de la palabra de nuestro Dios. Esa palabra es la que nos fortalece. Nuestro Señor Jesucristo nos fortalece, porque Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó tomando forma de hombre, haciéndose como siervo. Él tuvo contentamiento, Él tuvo gozo para mostrarnos su gloria. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que permite en nuestra vida, porque cada experiencia nos sirve para aprender contentamiento, aprender que no todo tiene que ser perfecto en nuestra vida, que no tenemos que tener todo lo que queremos para poder estar contentos. Que si un día estamos viviendo en una casa muy grande y después Dios permite que nos tengamos que trasladar a un sitio más pequeño, que nuestro contentamiento no esté en esa casa o en nuestros bienes, sino nuestro contentamiento esté en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro contentamiento. Él es el que nos ha rescatado de muerte a vida. Y muchas gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras, Señor, que es posible estar contentos, que tú eres nuestro contentamiento, eres tú, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para poder tener contentamiento. Necesitamos, Señor, de tu poder, Padre Celestial. Eres tú, Señor, el que nos da la fuerza para estar contentos, para estar gozosos, Señor. Eres tú, Señor, que a pesar de todas las pruebas, de las circunstancias que vivamos, Señor, tú las vas a transformar, Señor. Las vas a transformar porque eres tú, Señor, nuestro gozo, nuestro contentamiento, Padre Celestial. Te damos gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a estar contentos cualquiera sea nuestra situación, Señor. Ayúdanos a agradecer, Señor,
a no centrarnos en nuestra situación difícil, sino a darte gracias, Señor, gracias por todo lo que permites, gracias, Señor, porque de esa situación difícil vamos a salir mejores, vamos a salir más fortalecidos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Vamos a salir, Señor, con la convicción de que no es solo teoría, Señor, de que tú estás con nosotros en todas nuestras situaciones, en todas nuestras angustias, Señor. Gracias, Dios mío, que tú tienes un propósito eterno, que tú estás enseñándonos cada día más, Señor, a estar contentos, a estar satisfechos, que tú eres nuestro contentamiento, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, por tu bondad, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mujeres. Dios las bendiga y las guarde. Y que el Señor nos ayude a tener contentamiento cada día más.